este hermoso tiempo, papá. Gracias porque estoy aquí, Señor, para poder recibir de tu gloria y para que este pueblo pueda llenarse hasta rebosar, Señor. Ven y úsame como un vaso frágil, Señor, como un instrumento escogido para poder traer lo que tú quieres que yo hable esta noche, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Señor. Gracias por lo que harás en esta noche, Señor, porque tú eres el que reina por los siglos de los siglos. Tú eres el que está sentado en esta noche, Señor, el que está sentado en este lugar, papá. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, cuando fue chistoso, cuando me vi que me tocaba predicar, yo casi nunca reviso el calendario porque yo decía, no, todavía no me toca. Entonces, pero algo me hizo que lo revisara y sale ahí, mentora Tarcy Johnson, miércoles 28. Ay, Dios mío. Y le decía al Señor, en serio, Señor, ya tan rápido. Y Él me decía, más bien me he tardado porque ya es hora de que te desenvuelvas. Entonces, bueno, aquí estamos. Y pues yo le empezaba a decir al Señor, ¿qué quiere, Señor, que yo hable el día ese miércoles? Y Él me empezaba a decir que el año pasado, en el 2023, fue un año donde para muchos lograron cosas, donde se llenaron de todo aquello que querían lograr, metas, sueños, anhelos, que muchos pudieron haber logrado un aumento en ese trabajo, que muchos lograron el poder compartir la vida con otra persona, con su pareja, que es mi caso. Muchos lograron esas metas, lograron aquel título que tal vez no lo habían visto desde antes y se llenaron de esa felicidad, se emocionaron, se llenaron de esa alegría. Pero me decía el Señor, quiero que este año sea diferente, quiero que este año mi iglesia no me pida cosas, sino que me pida llenarse de mi presencia, llenarse hasta rebosar. No solo el día domingo que me toca servir me voy a llenar, sino que cada día, cada noche necesitamos llenarnos. Y eso me decía el Señor, que necesitaba una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, porque van a venir tiempos, van a venir acontecimientos donde lo vas a necesitar, donde vas a necesitar estar con esa presencia, donde vas a necesitar que tú reboses en la vida de los demás con esa presencia. Entonces, por eso me daba el tema, llénate hasta rebosar. Esta fue una pequeña introducción de la prédica. Como propósito de este tema, nos vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 19. Si ustedes trajeron su palabra, pues espero que la abran o pues que la enciendan. Es importante no venir con las manos vacías, sino poder traer nuestra arma, porque ¿a qué venimos si no venimos preparados? Efesios capítulo 3, versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? No fue en vano que Cristo fue a morir en la cruz del Calvario, o sea, solo porque, Dios le dijo que muriera. No, Él murió por nosotros, aún siendo inmerecedores de ese amor, pero Él quiso morir por nosotros para que fuéramos llenos de todo lo que Él nos quiere dar, de toda esa plenitud que Él nos quiere dar. Él puede morir cuantas veces sea para poder ser llenos nosotros mismos de su plenitud.
Continuando, vamos a ir a Segunda de Reyes, y aquí es donde nos vamos a enfocar. Capítulo 4, versículo del 1 al 7. Es una pequeña historia que narra la vida de una mujer que estaba en una necesidad y no se sabe el nombre de la mujer. Leyendo su palabra, pues dice: el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Nos vamos a quedar ahí. Esta mujer en aquel tiempo, se veía que el hombre era el proveedor de la casa. Sin el hombre, pues no había dinero para comprar comida, comprar sus alimentos, y ella estaba en una necesidad. Ella quería salir de esa necesidad porque su esposo había muerto y el acreedor, que era el que cobraba las deudas, le pedía a sus hijos para poder pagar esas deudas. Es como, imagínense, que una mamá venga y se ponga a sacar un carro y que tiene que irlo pagando poco a poco, y que después venga y le digan de que tienen que para pagar las deudas tienen que dejar a sus hijos. Creo que ninguna mamá lo haría, porque los hijos pues son un regalo de Dios, y pues no valen lo que vale un carro, sino valen mucho más. Entonces ella estaba en una necesidad, estaba necesitada de poder ver un milagro financiero. ¿Cuántos aquí hemos estado necesitados de poder, nos quedamos sin trabajo, o nuestro matrimonio está fallido, o qué sé yo? Y a veces buscamos las soluciones más fáciles, me decía el Señor. Muchas veces hay personas que se han quedado sin trabajo y lo primero que se les ocurre es poder ir lejos del país para ir a buscar el sueño americano para poder ganar más dinero. Pero esa no es la respuesta que Dios tal vez tiene que darte. Siempre buscamos lo más fácil, lo más sencillo, lo que tal vez el Señor no nos dijo, para poder salir de esa necesidad. Y esta mujer no buscó lo más fácil. Ella fue a buscar dirección de parte de Dios. ¿Y cómo fue a buscar dirección de parte de Dios? Fue donde un profeta. ¿Y quiénes son los profetas? Son la voz de Dios. El profeta es utilizado para que Dios pueda manifestarse y dar su palabra. Esta mujer fue donde Eliseo para que le ayudara con su necesidad. No fue donde la vecinita, no fue donde la amiga, no fue donde el familiar para que le ayudara a salir de la necesidad, no fue donde el hermanito de la iglesia que tiene dinero para salir de la necesidad, sino que fue donde el profeta para buscar dirección de parte de Dios. Y hoy en día no es así. Como les digo, hoy en día buscamos lo más fácil, buscamos cosas sencillas para poder salir así de la necesidad, y tal vez esas cosas, Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que tú eres, Dios sabe a lo que vas a enfrentar en un futuro, y tal vez por eso Él no te dice esa decisión. Continuando con el texto, le dice Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino que una vasija de aceite. Pues en aquel entonces era un poco más difícil poder encontrar un aceite, una vasija de aceite. Ahora pues
en la pulpería, en los supermercados, podemos encontrar ese aceite. Pero ella solo tenía ese aceite, y el aceite te voy a decir que es tan importante porque el aceite significa otra cosa, que más adelante te lo voy a decir. Y dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ok, en esto pues imagínense lo que el Señor le estaba pidiendo a esta mujer, que saliera de casa y que fuera a pedir prestadas vasijas. O sea, es como nosotras, yo ahora como esposa lo entiendo, cuando nos piden prestadas las panitas de la comida, las mujeres, Dios mío, no prestan esas panitas porque no se las devuelven. Están peleando con el marido porque las dejan en el trabajo. No, es que me falta una panita, son 7 y acá solo hay 6. Y ahora yo lo entiendo. Antes no lo entendía de hija, cuando mi mamá se preocupaba por las panitas, por las que conseguían en el supermercado de la colonia, que las cuidan tanto porque cuestan. Entonces, y imagínense, ella iba a pedir vasijas. Es como que yo vaya donde la mentora de ella, necesito panitas para la comida, tenés, préstámelas. Y obviamente a ella no le va a gustar porque son algo preciado de uno, pero aún así ella lo hizo. Ella obedeció a la voz de Dios porque ella era llena de la presencia de Dios. Ella sabía de que si obedecía a la voz de Dios, su necesidad iba a acabar allí. Podía salir de la necesidad. Entonces ella fue donde sus vecinitos a pedir prestado esas vasijas. Y hay algo ahí que es tan importante porque el Señor es tan detallista con nosotros. Cuando el Señor nos va a dar una palabra, Él la da tan detalle por detalle. A veces decimos como que es que no le entendemos al Señor, pero perdónenme, pero o somos un poquito mensos o qué, porque el Señor es bien detallista con sus palabras. Él le dijo a la viuda, vasijas vacías, no pocas. Hizo ese énfasis, que le trajera vasijas vacías. Él no le dijo, no, tráeme vasijas rosadas, no, tráeme vasijas de colores, no, tráeme vasijas quebradas, no, tráeme vasijas sucias. No, él solo le importaba que estuvieran vacías. ¿Y por qué? Porque él no va a derramar en algo que está lleno. Él no va a derramar en algo que le va a quitar el lugar a lo que va a derramar. Él no va a derramar su presencia si tú todavía estás cargando con cosas del pasado. Él no va a derramar su presencia si todavía estás lleno de aquellas cosas que te están atando. Por eso a Él le interesa eso, que estemos vacíos para poder llenarnos de esa presencia. A Él le interesaba que las vasijas estuvieran vacías. ¿Y por qué? Porque más adelante te lo dice. Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué es lo que iba a hacer ella con la vasija de aceite? Poder llenar todas las vasijas que había conseguido. Entonces poco a poco las fue llenando hasta que se acabaran las vasijas. Y por eso otra cosa que le dijo el Señor es que no fueran pocas, porque en medio de la presencia, cuando nosotros rebosamos
de la presencia del Espíritu Santo, vamos a poder llenar multitud de almas, porque esa presencia no se va a quedar en nosotros, sino que esa presencia se tiene que derramar en la vida de tu familia, en la vida de tus amigos, en la vida de cualquier persona que pueda estar alrededor tuyo, porque la presencia atrae la multiplicación. Y como dice la palabra, cada vez que la vasija estaba llena, se apartaba y se colocaba en otro lugar para seguir llenando y multiplicándose el aceite. Y dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Aquí vemos de que el aceite no cesó antes de que se acabaran las vasijas. El aceite cesó cuando ya no había ninguna vasija vacía. El aceite va a cesar cuando ya no hay nada en donde llenar. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ok, esta pues me impactaba un poco la historia porque lo empecé a ver mucho más allá. Ella logró salir de su necesidad, ella llenó varias vasijas y en medio de una escasez, ella pudo vender el aceite y pudo pagar sus deudas e incluso vivió de ellas, vivió de lo que le quedaba. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es esa necesidad que te está impidiendo llenarte? ¿Cuál es esa necesidad que te está impidiendo poder rebosar de la presencia de Papá Dios? Porque al inicio te dije que el aceite era muy importante. El aceite en aquel entonces tenía varios usos. Ahora pues con tanta tecnología, con la medicina tan moderna, pues ha cambiado sus usos, pero antes era muy utilizado. Y uno de esos usos es que daba calor, era como un protector de calor para proteger la piel del sol. También lo utilizaban en las guerras, los soldados lo utilizaban, se lo echaban en todo el cuerpo para resaltar su musculatura, para poder intimidar a los enemigos. Lo utilizaban también para sanidades, era como algún ungüento para cicatrizar heridas. También lo utilizaban para preparar alimentos y también le daban un uso para preparar esencias aromáticas. ¿Y por qué te estoy hablando del aceite? Porque el aceite se hace referencia a la presencia de Dios. Si te fijas bien, la presencia nos da calor. En medio de una necesidad, en medio de aquella oscuridad, la presencia está ahí protegiéndonos. La presencia nos hace ver más fuertes. Aunque nos sintamos así, chiquitos, pero con la presencia de Dios nos hace ver fuertes y podemos pelear batallas. La presencia nos ayuda a sanar enfermos, nos ayuda a sanar a nosotros mismos, tanto enfermedades físicas como enfermedades del corazón. Para eso está la presencia. Con la presencia nos sentimos llenos. No es un alimento, pero al tener la presencia estamos saciados y no necesitamos algo más, no necesitamos consumir otras cosas cuando sabemos que tenemos la presencia de Dios. La presencia nos hace oler bien. Por eso dice, a veces se dice, pucha,
que bien huele, es que huele a presencia. Entonces, la presencia nos hace sentir bien. Entonces, el aceite es eso, el aceite es referente a la presencia. Y esta viuda estaba en necesidad, pero si se fija, lo único que tenía en su casa era aceite. O sea, lo único que tenía en su casa era la presencia de Dios. Y por eso ella buscó la voz de Dios, buscó la dirección de Dios, porque ella sabía de que con la presencia que ella tenía, con la presencia de Dios, iba a lograr salir de la necesidad. Porque ella estaba llena y quería más, quería rebosar de la presencia de Él. Y por eso lo buscó a Él. Ella no se quería quedar solamente con la necesidad, no se quería quedar ahí desamparada, no se quería quedar ahí atormentada porque no sabía qué hacer. No, ella quería salir adelante y quería salir más allá. Muchas veces, por desesperarnos tanto por nuestra necesidad, descuidamos el primer amor y descuidamos esa presencia de Dios. Esa me lo decía el Señor. Muchas veces nos enfocamos tanto en querer salir de esa necesidad, en querer encontrar un buen trabajo, en querer cambiar nuestro matrimonio, y no nos damos cuenta que estamos descuidando la presencia de Dios. A veces pensamos que aquello es más importante que la presencia de Dios. Aún en medio de una necesidad, de un momento difícil, si permanecemos en la presencia de Dios, Él nos va a bendecir y tarde o temprano nos sacará de nuestra necesidad. Hoy te pregunto, ¿qué cosas no te están dejando llenarte de la presencia de Dios? Puede ser una necesidad, pero hay otras cosas que hoy te las traigo que también pueden hacer que no te estés llenando, que no estés rebosando de la presencia de Dios. Porque está bien, algunos domingos te llenas, canto, danzo, salto y ahí estás llenándote, pero cuando llegas a casa eres más seco que un palo. Y eso no quiere Dios. Dios no quiere que aquí en el culto, en las reuniones, estés danzando, estés alabando. Pero en tu casa, ¿qué? En tu casa nada. Sos seco. Porque le estamos dando llamaradas de fuego al Espíritu Santo y no nos estamos enfocando en la presencia de Dios. No estamos rebosando en su presencia, sino que solo unas llamaradas de fuego que solo se activan cuando la alabanza está buena. Si la alabanza está mala, ahí estás seco, sin danzar, sin mover los pies, porque la alabanza no fluye. Quien debe fluir eres tú. Tú debes de fluir en cualquier momento. No necesitas de una alabanza extraordinaria. Tú puedes, si la presencia de Dios está en ti, tú vas a fluir y vas a hacer que otras personas puedan fluir. Hay muchas cosas que pueden hacer que no nos estén dejando llenarnos. Una de ellas es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Para resumirlo, es todo aquello que no le agrada al Señor. Pecado no solo es fornicación, no solo es adulterio. Pecado es que un sábado, que unos días antes vayas con tus amigos y que el domingo estés en la iglesia alabando y adorando como si nada. Eso es pecado. Que hacer cosas que no le agradan al Señor. Estar con personas que sabes de que te van a llevar a caer. Eso es pecado. Y con esto puedo llevar a Santiago
capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si haces cosas malas, si sabes que a Dios no le gusta eso, pero lo haces, es pecado. Si no haces cosas buenas para agradar a Dios, es pecado. ¿Qué clase de pecado estás batallando tú? Como te digo, no solo existen pecados sexuales, hay un sinfín de pecados. Y hoy te puedes escudriñar y pensar, ¿cuál es mi pecado? ¿Qué pecado no está haciendo que yo rebose en la presencia de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 8, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Isaías 55, 7 dice: esperemos. Así se siente. Así se siente. Pero como tenemos la presencia de Dios, paz, paciencia. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué me está diciendo este versículo? Cualquier pecado Dios te lo va a perdonar, pero si de verdad se lo confiesas al Señor, Él te lo va a perdonar. Pero si se lo confiesas un domingo, 2 días después vuelves a caer, eso es estar jugando con el Señor, y así eso no te lo va a perdonar el Señor. El Señor quiere que cambies, quiere que sea una criatura nueva, que dejes todo pasado atrás, que dejes todo pecado atrás, y que su presencia te pueda limpiar. Ya no puedes seguir haciendo lo mismo que trataba en el pasado. Hoy tienes que ser una nueva criatura para que te llenes hasta rebosar. Otra cosa que también está impidiendo que te llenes es la vergüenza. Cuando confesamos nuestros pecados, a veces nos entra como esa vergüenza de que, pucha, no voy a poder servir porque cometí tal cosa, o porque cometí tal pecado. Nos da vergüenza y creemos que el Señor nos va a rechazar, y nada que ver. O sea, el Señor siempre está ahí para ti. O sea, no importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hayas cometido en tu pasado, el Señor siempre te quiere llenar, porque si te confiesas, verdaderamente Él te va a llenar de su presencia. La vergüenza es una emoción que nos mueve a ocultar algún defecto o acción propia que creemos que, de ser revelados, provocaría la no aceptación o rechazo de otros. A veces nos sentimos rechazados por Dios, creemos de que por haber hecho eso no somos aptos para estar llenos de su presencia, que no merecemos la plenitud de Dios. Pero todos merecemos ser llenos hasta rebosar. Todos merecemos la plenitud de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En 1 Juan 2, 28 dice así:
Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en Él, aunque haya pasado cualquier cosa, permaneced en Él. Ve a buscar el rostro de Papá Dios, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho. Si te confiesas de verdad, vas a buscar la presencia de Dios y te vas a llenar hasta rebosar. Salmos 34:5 dice, creo que todo el mundo se lo sabe. Busqué a Jehová y Él me oyó. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Otra cosa que pues nos alejan de la presencia de Dios son las distracciones. ¿Y qué tipo de distracciones? ¿Qué son las distracciones? Consisten en cambiar nuestro foco de atención de manera voluntaria y dejar de hacer lo que teníamos pensado hacer para enfocarnos en la otra cosa. Un ejemplo, ya terminaste de asear la casa, ya limpiaste, ya los niños están en la escuela, tú estás sola, tu esposo está trabajando y quieres tener un tiempo para ir a adorar al Señor, para llenarte de su presencia y vas a sentarte con la Biblia a poder adorar y de repente, teléfono. Y dices, ay, lo voy a ver por si hay una emergencia con mis hijos o por si mi esposo quiere saber algo, entonces lo voy a ver y ya te quedaste 2 horas en TikTok, ya te quedaste 2 horas en Instagram, ya te quedaste 2 horas en Facebook. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Donde tú dices que ibas a ir a leer la palabra, tú dices que ibas a adorar, pero te quedaste 6 horas en el teléfono. Distracciones. Y son cosas tan pequeñas que nos pueden quitar la atención del Señor. Otro ejemplo puede ser que hasta tu propia familia te puede alejar de esa presencia de Dios. Cuando solo tú vienes aquí al culto y tu esposo el día domingo te dice, no, mi amor, es que quédate aquí, quedémonos aquí en la cama, ahí calientita, es que está haciendo mucho frío, no vayas al culto. Pocha, pueden estar de lunes a sábado juntos y el mero domingo quiere estar calientito ahí en la cama. Te está quitando el tiempo con Dios y tú ni cuenta te das. Que tus hijos te dicen, ay mamá, es que vos solo pasás en la iglesia, danos tiempo a nosotros. ¿Y por qué en vez de darles tiempo, por qué no te acompañan al culto? ¿Por qué no vienen los niños, tus hijos aquí para poder adorar en familia? Te están quitando el tiempo con Dios. Y eso te está haciendo que no te llenes de la presencia de Dios. Porque te estás enfocando en priorizar otras cosas. Y poco a poco estás dejando allá en el último lugar el primer amor. No, es que amiga, no vayas a la reunión de mujeres. Vámonos a tomar un cafecito para poder chismear. Y ahí nos tomamos el café, el postre. Sí, no necesitas ir a la reunión de mujeres, ni cuentas se van a dar que no fuiste. Y si se dan cuenta, ya te conocen. ¿Qué será que no vino la hermanita? Ella dijo que iba a venir, pero por andar en el cafecito del chisme,
no vino. Y poco a poco te vas alejando de la presencia de Dios y alejando. Ya ni en la casa oras, ya ni te metes, porque cuando estás en la casa te pones a hacer tantas cosas, y no solo las mujeres, los hombres también. Ay, que llego cansado del trabajo, solo quiero dormir. Ay, pero en la cama ahí están con el teléfono. Ay, no, es que no quiero ir a la reunión de hombres porque estoy cansado de estar trabajando. Está bien que trabajes, o sea, está bien que llegues cansado, pero ni modo, así nos toca. Hay que echarle ganas. El cansancio siempre va a haber. Y agradezcan que aquí no somos como las iglesias que van de lunes a domingo. Apenas solo miércoles, algunos viernes, domingo. Agradecidos deberían de estar. Algo que me decía el Señor ahí referente a las distracciones, cuando no queremos, no nos sentimos llenos porque nos estamos comparando con la presencia del hermanito tal. Porque, pucha, cómo Dios lo usa a ese hermano, y a mí qué, a mí por qué no me usa, a mí por qué no me ponen a predicar. Créanme que estar aquí te tiemblan las patitas. Entonces, el que quiera predicar, de verdad que los tiene bien puestos. Porque te pones nerviosa. Y te empiezas a comparar la presencia, la unción de tu hermano tal, cuando Dios se manifiesta de diferentes maneras. Dios no se va a manifestar igual en la anciana Melina como en la mentora Dayan, se va a manifestar de manera diferente. La mentora Dayan puede estar con su pelo ahí alborotado, emborrachándose, y la anciana Melina puede ser más pasiva. Pero eso no significa que no tiene la presencia. No te compares con otro hermano, porque Dios se va a manifestar como Él guste, como a Él se le dé la gana, como a Él se le plazca. No te conformes solo con estar llenándote pocos días. No te conformes con llamaradas de fuego que solo te llenas cuando hay un servicio o algo especial. Algo que nos han enseñado en danza es que no vengas aquí al servicio sin haber orado toda la semana. Pero muchas veces queremos venir aquí a dar un servicio de excelencia y ni siquiera buscamos al Señor en toda la semana, y lo queremos venir a buscar el mero día del servicio, donde nos vamos a remontar en las salas de otros. Y obviamente el Espíritu Santo se va a manifestar porque otras personas sí oraron, otras personas sí se llenaron, pero no por ti. Si tú no le dedicas el tiempo al Señor, no vas a poder llenarte. Y vas a venir a dar el servicio, vas a venir a tocar un instrumento solo por tocar, y no porque de verdad estás lleno. Deja de poner la llenura del Espíritu Santo en último lugar, porque Él te ayudará a salir de cualquier momento. Salmos 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es mejor un día estar en su presencia, poder llenarse, que estar en los placeres del mundo. Sí, los placeres del mundo pueden ser tan atractivos, pero cuando ya se les acaba lo atractivo, te derrumban, te destruyen. Al inicio solo te parece bonito, Satanás te lo pone tan bonito en un regalo, con un chonguito tan lindo, pero después eso se convierte en destrucción y cambiaste su gloria, cambiaste la gloria de Dios por algo pasajero. Nos vamos a Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos que pues estaban en un momento difícil, lo que es Pablo y Silas, estaban en un momento difícil, en una necesidad, pero no les importó su necesidad. Ellos quisieron llenarse de Dios, quisieron buscar su alabanza y su adoración, y el Espíritu Santo llegó. Y no solo ellos fueron llenos, sino todos los que estaban ahí. El Espíritu Santo se derramó de una manera sobrenatural. Uy, ya es tarde. ¿Quién lo diría? Ya se siente la presión que sienten los otros predicadores. Cuando ya suben los de alabanza, uy, ya son las 8:30. Bueno, 8:40. Dios es el dueño del tiempo. Así que nadie se quiere ir. Todos quieren estar aquí. Ni modo. ¿Por qué debemos de rebosar en su presencia? ¿Por qué debemos de llenarnos en su presencia? ¿Para qué nos vamos a llenar? Hay cristianos que a veces dicen, no, pero si es que llevo tantos años en el mundo cristiano, ya lo probé todo. Pero hay que seguirnos llenando. Eso nunca se debe de acabar. Aunque lleves 5, 10, 15, 20, 25, 40 años en el mundo cristiano, la presencia nunca se puede acabar. Y cuando se acaba, preocúpate. Porque significa que estás muerto en vida. ¿Por qué debemos de rebosar en su presencia? Porque fuimos creados para buscar el primer amor. Porque somos creados para adorar y alabar a Dios. Porque Dios nos creó para llevar su luz a lugares oscuros, llevar su presencia a lugares donde se necesita. ¿Qué estás haciendo para rebosar en Él? ¿Te estás dejando llenar de su presencia o estás dejando que otras cosas le quiten el lugar?
Estás dejando que el celular, que las redes sociales le quiten el tiempo a Dios. Estás dejando que tu esposo, que tu esposa, que la necesidad, que la falta de trabajo, que tu matrimonio destrozado te quiten la presencia de Dios. ¿Qué estás haciendo para llenarte? ¿De verdad estás deseando cada día llenarte? No solo el día domingo es necesario llenarte. En tu casa, en lo secreto, allá donde nadie te mira, ahí es donde uno más se debe de llenar para poder rebosar. Y volviendo a la historia de Segunda de Reyes, lo único que Dios quiere es que estés vacío totalmente. A Él no le importa si estás sucio, no le importa si estás manchado, no le importa si quedaron ciertas cositas, cicatrices de tu pasado, pero a Él le importa que estés vacío para poder llenarte hasta rebosar. Como conclusión, al ser vasijas vacías, vamos a poder llenarnos hasta rebosar de su presencia y ser criaturas nuevas para edificar todo lo que hay en nuestro alrededor. Cuando rebosamos, como te decía al inicio, esa presencia no solo se va a quedar acá, no solo se va a quedar en este cuerpo, sino va a poder ir depositándose en cada vasija vacía, en cada vasija que necesite de su presencia.